Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de las preguntas más profundas y debatidas de la teología. ¿Qué es exactamente el Espíritu Santo? ¿Es una persona divina, la tercera parte de la Santísima Trinidad? ¿O podría ser algo diferente? Quizás una fuerza activa, el mismísimo poder de Dios en acción. Bueno, pues hoy vamos a analizar una perspectiva que desafía siglos de doctrina tradicional, desgranando un argumento que busca redefinir por completo esta figura tan central. Para este análisis nos vamos a guiar por la obra publicada en 2022, El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, del autor e investigador bíblico Alexander Gage. Lo que vemos en pantalla es precisamente la portada de su libro. Su argumento se fundamenta en una reinterpretación muy minuciosa de las Escrituras, y todo comienza con una cita clave del Evangelio de Lucas que veremos en un momento. Nuestro objetivo aquí es desglosar su tesis de una forma totalmente neutral, para entender paso a paso cómo llega él a sus conclusiones. Y aquí la tenemos, la tesis central de Alexander Gell, que es sin duda muy directa y audaz. Él postula que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino el poder activo de Dios, es decir, una fuerza dinámica que emana directamente del Padre. A lo largo de este recorrido vamos a explorar los argumentos bíblicos, también los lingüísticos e incluso los históricos que Alexander Gell utiliza para sostener esta afirmación. Para hacerlo de forma ordenada, vamos a seguir la misma estructura argumental de Alexander Gell. Primero, empezaremos por su definición del Espíritu como poder. Después, analizaremos el papel que juega en la unidad espiritual y por qué se le atribuye un lenguaje personal. A continuación, exploraremos los orígenes históricos de la doctrina de la Trinidad según su investigación. Luego, pasaremos a redefinir el concepto de blasfemia y, finalmente, concluiremos con su visión final. Así que, sin más, empecemos con el primer punto. Entramos de lleno en el primer capítulo del análisis. Para Alexander Gell, la clave de todo su argumento reside en la propia definición bíblica del Espíritu Santo. Él sostiene que si hacemos un análisis literal de las Escrituras, sin ideas preconcebidas, la respuesta a la pregunta de qué es el Espíritu se vuelve inequívoca. Alexander Gell arranca su análisis con este versículo clave de Lucas que vemos en pantalla. Él subraya una conexión que considera absolutamente fundamental. Fíjense bien, Jesús no describe la promesa del Padre como la llegada de una persona. Lo dice explícitamente, ser investidos con poder de lo alto. Para Alexander Gell, esta es la piedra angular de todo su argumento. La promesa divina, en esencia, era una transferencia de poder. Y este momento, el que vemos ilustrado en la imagen, el día de Pentecostés, es donde Alexander Gell ve el cumplimiento exacto de esa promesa. El libro de los Hechos narra que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Alexander Gell argumenta que esto no es ni más ni menos que el cumplimiento literal de la promesa de Lucas. Recibieron el poder de lo alto. Por lo tanto, su conclusión es que Espíritu Santo y poder de lo alto son términos intercambiables que están describiendo exactamente el mismo fenómeno. Para reforzar todavía más este punto, Alexander Gell se sumerge en el idioma original. La palabra griega utilizada para poder en estos pasajes es dunamis. ¿Y qué significa? Pues significa fuerza, poder milagroso, eficacia. Alexander Gell destaca un detalle muy interesante. De esta raíz griega proviene nuestra palabra dinamita, lo que evoca una energía explosiva, dinámica, una potencia en acción. No se trata de una persona estática, sino de algo mucho más activo. Y aquí Alexander Gell emplea una herramienta de análisis bíblico muy útil, el paralelismo. Compara dos pasajes diferentes que describen el mismo evento, la resurrección de Jesús. Como vemos en la tabla, un texto en Romanos atribuye la resurrección al Espíritu, mientras que otro en Efesios la atribuye a la grandeza de su poder. La conclusión a la que llega Alexander Gell es directa. Si ambos términos describen la misma acción divina, deben ser sinónimos. Espíritu, por lo tanto, equivale a poder. Muy bien, pasemos al siguiente punto para ver cómo se desarrolla esta idea. Si el espíritu es poder, entonces, ¿cuál es su función? Según el análisis de Alexander Gell, este poder es el vehículo para una conexión increíblemente profunda, para lo que él llama la unidad espiritual. Alexander Gell se centra ahora en esta famosísima oración de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan. La petición es clara, que los creyentes sean uno, de la misma manera en que el Padre y el Hijo son uno. Y aquí Alexander Gell recalca algo muy importante. ¿Quiénes son los participantes en esta unidad? Son el Padre, el Hijo y los creyentes. Él señala que en esta oración tan fundamental no se menciona a una tercera persona divina. Entonces, ¿qué significa realmente ser uno? Alexander Gell argumenta que no se trata de una fusión de seres en una única entidad, sino de una unidad de propósito, de mente, de voluntad. Y la gran pregunta es, ¿cómo se logra eso?
Pues a través de ese poder, de esa dunamis que ya hemos visto. El Espíritu Santo, en su análisis, funciona como un conducto, como una corriente divina que alinea a los creyentes con la voluntad del Padre y del Hijo, haciéndolos partícipes de esa misma unidad de propósito. Bueno, esto nos lleva inevitablemente a la principal objeción a la tesis de Alexander Gell, porque claro, si el espíritu es solo un poder, ¿por qué la Biblia a menudo usa un lenguaje tan personal para describirlo? Hay textos que dicen que el espíritu habla, que enseña e incluso que se entristece. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Se está contradiciendo la Biblia o hay alguna otra explicación? Alexander Gell propone que la clave para resolver esto no está en la teología, sino en la literatura, en una figura retórica que, de hecho, es muy común en los textos antiguos. Esa figura retórica es la prosopopeya, o como la conocemos más comúnmente, la personificación. Es un recurso literario en el que se le dan características humanas, como hablar, sentir o actuar, a un objeto, un animal o, y esto es clave, a un concepto abstracto. Alexander Gell sostiene que esto es exactamente lo que hace la Biblia con el Espíritu Santo y que el error es interpretarlo de forma literal. Y para demostrar que no es algo raro, Alexander Gell nos muestra que la prosopopeya es una herramienta habitual en la Biblia. Por ejemplo, se dice que la sabiduría clama por las calles, que la sangre de Abel grita desde la tierra o que los árboles del campo aplauden. Es evidente que nadie interpreta esto literalmente. Son metáforas poéticas para expresar una verdad profunda. Su argumento es que, de la misma manera, cuando la Biblia dice que el Espíritu habla, es una personificación para describir al poder de Dios en acción, comunicando, revelando algo. Ahora damos un giro y pasamos al terreno de la historia. El argumento de Alexander Gell es que si la idea del Espíritu como una persona divina no se encuentra de forma literal en la Biblia, ¿de dónde surgió? Él propone que su origen es extrabíblico y, de hecho, bastante posterior a la era de los apóstoles. Esta línea de tiempo, que está basada en la investigación de Alexander Gell, nos muestra una evolución muy gradual. Él señala que el vocabulario específico de la Trinidad, palabras como trias en griego o trinitas en latín, no aparecen hasta finales del siglo II, es decir, más de 100 años después de los apóstoles. Luego destaca momentos clave como el Concilio de Alejandría y el Edicto de Tesalónica en el siglo IV, argumentando que la doctrina se fue consolidando poco a poco por decisiones de los concilios y finalmente se impuso por decreto imperial, no por una revelación bíblica directa. Pero Alexander Gell va un paso más allá. Argumenta que el concepto de una deidad triple no era ni exclusivo ni nuevo en el mundo antiguo, y para demostrarlo señala la existencia de tríadas divinas en muchas religiones paganas anteriores, como las que vemos en la tabla, en Egipto con Horus, Osiris e Isis, en la India con Brahma, Shiva y Vishnu, o en la misma Babilonia. Su conclusión es que esta idea fue absorbida por el cristianismo desde las culturas que lo rodeaban, un proceso que, según él, se aceleró cuando la Iglesia se institucionalizó dentro del Imperio Romano. Y con todo esto en mente, llegamos a uno de los puntos más impactantes del análisis de Alexander Gell, su redefinición de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que a menudo se llama el pecado imperdonable. Él sostiene que la interpretación común de este pecado es incorrecta si partimos de su premisa de que el Espíritu es poder. El contexto de esta advertencia, que leímos en el Evangelio de Mateo, es absolutamente crucial. Ocurre justo después de que Jesús expulsa un demonio, una clara manifestación de poder divino. Sus oponentes, al verlo, atribuyen esta obra de poder a Satanás. Es en respuesta directa a esa acusación que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu. Así que aquí está el punto crucial para Alexander Gell. Si el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, entonces la blasfemia imperdonable no consiste en negar a una tercera persona de una Trinidad, un concepto que según él aún no existía, sino en algo mucho más directo, presenciar una manifestación clara e innegable del poder de Dios y de forma deliberada atribuirla al diablo. Era sencillamente llamar a la fuerza activa y santa de Dios una fuerza satánica. Muy bien, pues hemos recorrido ya todos los puntos principales del extenso análisis de Alexander Gell. Para concluir, vamos a resumir su argumento central con una metáfora que él mismo utiliza para clarificar su visión de la divinidad de una forma muy visual. Esta es la analogía final que propone Alexander Gell. Es una imagen sencilla, pero increíblemente potente para encapsular toda su tesis. Dios Padre es la fuente de todo poder, la inmensa central generadora. Jesús es el transformador que hace que ese poder sea accesible para la humanidad. Y el Espíritu Santo no es otra persona en la sala de control, sino la propia electricidad, la corriente, esa dunamis que fluye desde la fuente, a través del mediador, para iluminar y dar energía a cada creyente que esté conectado al sistema. El argumento de Alexander Gell, por lo tanto, nos deja con una pregunta fundamental, una reflexión final.
Si el Espíritu no es una persona a la que se le reza, sino el poder activo de Dios disponible para nosotros, ¿cómo redefine eso la relación del creyente con lo divino? ¿Cambiaría la forma de orar, la comprensión de los milagros o la búsqueda de fortaleza interior? Es una pregunta que encapsula las profundas implicaciones de ver el Espíritu Santo no como persona, sino como poder.